Cuando te digo la palabra soledad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Lo asocias con algo positivo como paz, tranquilidad o crecimiento personal? ¿O tal vez con algo un poco más oscuro como aislamiento, castigo o tristeza? Yo creo que la mayoría, en primera instancia, lo vemos como con un matiz un poco más negativo, y es que así hemos aprendido a verla. Hola y bienvenido de nuevo al podcast de GP. Soy Gianpaolo Sabat y hoy vamos a hablar del arte de la soledad. Como siempre, antes de empezar me encantaría recordarte que si disfrutas de este proyecto y te gusta lo que hablo por aquí, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con alguien a quien pueda funcionarle o dejarme tus comentarios. Tu apoyo hace que este proyecto continúe creciendo y llegue a más personas. Ahora sí, vamos al tema. Veamos la soledad en su lado oscuro, la soledad un poco como aislamiento. En general, este tema se ha vuelto un problema social, una especie de epidemia en una era de hiperconexión nunca antes vista, lo cual parece una paradoja y para quien no sepa qué es una paradoja es como una contradicción. Por una parte, nunca había habido la tecnología que hay hoy, que nos tiene a un clic casi de lo que sea o de quién sea, y tampoco nunca habíamos experimentado esto de tener tantos amigos como con las redes sociales, por ejemplo. A mí todavía me tocó en los 90s o los 2000s y quien me escucha más grande, pues obviamente en un extremo más allá, que tenías un grupo y luego si te cambiabas de ciudad o de escuela era difícil mantenerte. Yo me acuerdo cuando mis papás se separaron que tenía 9, muchos de mis amigos de Cuernavaca, pues les perdí la pista al punto de que sí, con alguno conservé algo, pero nunca fue lo mismo. Hoy es muy distinto. O sea, voy viviendo, por ejemplo, en España y tanta gente con la que me comunico en México que ni se siente la distancia, la verdad. O sea, por una videollamada, un mensaje, lo que sea, todos lo vivimos al final. Pero aún así, y aquí es donde viene la paradoja o la contradicción, hay tanta gente que se siente más sola que nunca. Y es que a veces toda esta conexión constante y continua puede ser muy superficial, o sea, sin una profundidad del vínculo real, de una conexión genuina o con mucho más que te aporte, porque hoy le puedes decir hola a quien sea, hoy todos te dicen hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pero a veces no pasamos de eso y tiene sentido. ¿Por qué? Porque por naturaleza los seres humanos somos criaturas sociales, necesitamos de la conexión para prosperar, no podemos estar solos en medio de la nada. Y aunque los demás son como espejos, donde nos miramos y descubrimos parte de nosotros mismos, las relaciones también son un reto. Y a muchos a veces nos da miedo enfrentarlo, porque claro que tienen cosas lindas y te permiten crecer, pero por otra parte también es un poco ríspido. Y en las redes sociales, en la época que vivimos hoy, también a veces decidimos quedarnos con la sociedad de Instagram, con lo que se ve bonito, con lo que sabe bien, con la vida perfecta de los que siempre están de vacaciones. Ahorita en esta época de verano, pues la envidia de todo el mundo son los que están en la playa y van de un avión a otro, pero eso a veces te deja con un vacío que nada tiene que ver con la parte fundamental de las relaciones para el ser humano. Yo viví una experiencia particular con la soledad, creo que en dos ocasiones de mi vida. Una, como decía, cuando mis papás se separaron, sentí que perdí una gran parte de mi vida de un momento a otro y creo que efectivamente así fue. No literal, pero a nivel conceptual, pues sí, mi mundo en las vacaciones de Navidad de 2024, de 2004, cambió muchísimo. Dejé de ver a mi familia paterna bastante, empecé a convivir mucho más con la de mi mamá, a mis amigos de hasta entonces, pues también, no que los perdí, pero sí me desconecté en gran parte de ellos. Podía mandarles un email tal vez, pero ni siquiera era tan fácil por teléfono como hoy. Y luego conocí un mundo totalmente nuevo, de gente también muy valiosa. Pero bueno, digamos que ahí no tenía tanto que ver conmigo. Fui un poco producto de una circunstancia. Y luego en la universidad viví otra anécdota que creo que es bastante interesante, porque lo que me sucedió fue que aunque estaba muy contento viviendo este principio de ser adulto, muy emocionado con las responsabilidades y las libertades que iban apareciendo,
me empecé a sentir solo y tenía amigos, tenía una escuela que me gustaba, vivía en un lugar donde me sentía bien, veía a mis papás seguidos, empecé a convivir con otra familia que estaba cerca en México, pero de alguna manera empecé a sentir como un hoyo, como un vacío y un día se lo dije a mi mamá por teléfono, mamá, me siento solo y mi mamá se enojó, me dijo, oye, pero ¿cómo que te sientes solo si siempre tienes a gente que te ama cerca de ti, como yo, que siempre estoy para apoyarte, que te escucho? Y me lo dijo con mucho amor. Y la verdad es que lo que dijo era cierto, tenía razón, pero esa soledad era algo mío, era un poco empezar a construir mi propio camino, descubrir quién era en realidad, lo que quería, mis propios gustos, mi forma de pensar, estudiar una carrera que nadie más en mi familia había tomado ese camino directamente. Y eso lo pude platicar con mi papá y fue algo tranquilizante a nivel mental, no tanto necesariamente emocional y física en el momento porque lo tuve que transitar, pero es cierto que cuando decides ser tú, tienes que dejar un poco atrás a los demás y atrás no significa que ya no sean parte de tu vida, pero es un poco el precio de ser tú, es esa soledad y viene implícito con nacer, o sea, todos nacemos solos y morimos solos y a la vez al ir construyendo tu vida te acercas a unos y te alejas a otros, es una jornada inevitable, creo que se puede decir así. Y esa sensación, lejos de destruirme, la verdad fue que me ayudó mucho. Creo que es de las primeras lecciones importantes para ir construyendo un proyecto de vida que hoy empieza a dar frutos. Y justo es que por eso también esta reflexión empieza a dar un giro. Porque empezamos con lo negativo, ¿sí? Pero la soledad también es una oportunidad. La soledad tiene el gran regalo de la introspección. Entonces hay que entender que ahí no se puede evitar para empezar, como lo decía, y realmente se esconde un gran camino, o sea, un gran potencial para apagar todo el ruido exterior, llámese trabajo, redes sociales, expectativas de los demás. Y en la soledad, en lo que tenemos dentro de nosotros, que es la mente, que es el corazón, que es el alma, puedes conectar con tu esencia, con tu voz interior, con tu intuición. Y eso hace que inevitablemente conectes contigo mismo. O sea, la soledad es un poco como el gimnasio de la vida interior, donde te ves cara a cara en el espejo. Y cuando eres chico, pues tal vez no eres tan consciente de esto y te moldeas mucho por lo que te rodea, por tu familia, por tus amigos, por la sociedad donde creces. Pero por eso creo que es un proceso muy interesante para experimentar el estar solo y el alejarte de donde vienes, cuando menos una vez en tu vida. A mí me pasó en la universidad que ni me alejé tanto, pero creo que el hecho de separarme un poco de mis papás, de mi familia más cercana, me ayudó porque empiezas a contrastar primero con otros, o sea, con gente que piensa distinto a ti, o sea, con personas que vienen de otras circunstancias, que tal vez tienes cosas en común, y eso, por ejemplo, ya es distinto. O sea, en la universidad a mí me pasó por primera vez que igual y mis amigos tenían más en común conmigo por una visión, por una forma de pensar. Antes tal vez mis amigos era porque nos había tocado la misma escuela y de alguna manera también aquí, pero ya el hecho de que tú eliges la universidad, que es la primera escuela entre comillas que uno escoge ya como un adulto joven, eso ya te empieza a segmentar. Y sí, el viaje a veces empieza por fuera, o normalmente el ir hacia la soledad, el ir hacia la introspección es provocado por un factor externo, pero inevitablemente te lleva hacia adentro y entonces cuando llegas a tu casa en la noche y no está tu mamá y no está tu papá, no están tus hermanos, pues no queda más que hablar contigo porque hay amigos nuevos, hay gente que te rodea, pero no tienes esa confianza, no tienes esa profundidad todavía. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hago aquí, no? Es un factor que también pasa en las grandes ciudades, ese enajenamiento que siempre hay alguien cerca de ti, pero a la vez te sientes uno más, no a todos les importas, muy distinto a lo que pasaba hace años o lo que sucede todavía en pueblos, donde la gente es amiga del panadero, del maestro, del doctor. Eso con la sociedad moderna ha ido cambiando y creo que por eso lo que hablábamos hace rato de las redes, aparentemente todos están a la mano y todos somos muy amigos, todos nos damos likes, todos nos comentamos, pero a la hora de la hora y para lo importante, pues habría que ver qué tan cierto es o no. Pero la clave para mí es entender que la soledad no es lo mismo que aislamiento, porque definitivamente esta parte de separar a alguien totalmente
puede ser una violencia muy fuerte. De hecho, a la gente que pierde la libertad y que la meten a la cárcel, o sea, uno de los peores castigos que existen es que te aíslen totalmente. Pero por otra parte, por ejemplo, y aquí están las contradicciones o los ejemplos que también ilustran, están, por ejemplo, los monjes, ¿no? Que ellos por decisión propia se van y se ponen en circunstancias muy particulares donde hay mucho silencio, pero ahí es mucho más el tema de una oportunidad de conectar con el espíritu, de conectar con el universo, contigo mismo, como le quieras llamar, como sea que lo identifiques, porque estar solo físicamente no es lo mismo, como decía, que estar aislado o recluido. Y para platicar otra historia, tengo la del principio de este verano, que si bien dije que hace 10 años me sentí solo, después analizando recientemente me di cuenta que tenía muchos años en los que no he estado solo, solo, solo. Alguna vez mi mamá se fue de vacaciones hace unos años y me quedé creo que una semana, pero pues estaban mis tías, mis primos, o sea, aunque yo estaba solo en la casa, pero muy rodeado de mi entorno. Y ahora este primer verano estando ya en Europa, mi primo se fue de vacaciones y cuando se fue pensé, bueno, van a ser los primeros 15 días que me quede solo, sin nadie tan cercano a mí, a mi alrededor, a ver cómo me voy a sentir, a ver cómo voy a reinterpretar esta prueba y me dio mucha curiosidad, lo comenté con él, con mi mamá, creo que también con mi papá. Y la verdad es que fue algo muy bonito. O sea, inicialmente como que tenía expectativa de a ver si no me entra la tristeza, a ver si no me entra una nostalgia de que extrañe México, extrañe a mi familia. Pero la verdad es que con mucho orgullo puedo decir que me la pasé súper bien. Disfruté de mi propia compañía, de mis rutinas, pararme a tomarme un café, ir al gimnasio, salir a caminar en una ciudad que amo como Barcelona. También una época muy buena, ir a la playa, ver a algunos amigos que tengo por aquí, el trabajo que también me ancla y trabajo con clientes ya desde hace varios años y que se han vuelto también mis amigos, hablar con mis papás por teléfono, también disfrutar de momentos muy particulares conmigo mismo, leer. O sea, ahora sí que todos mis hábitos empezaron a salir a flote y por decir algo, aquí tengo la tabla de los hábitos que me mido diario y que alguna vez los compartí. No sé si algunos de los que están aquí hoy los conozcan, pero por ejemplo, lo primero que trato de hacer todas las mañanas cuando despierto es agradecer, que creo que eso, independientemente de que esté solo, me pone, sí, o más bien no independientemente, más allá de si estoy solo o acompañado, me pone en un gran estado, que es decir, tres cosas por las que hoy me siento afortunado. Luego después me empiezo a recordar con ahora ya 8 mantras que luego me tardo mucho ya en escribirlos porque lo hago por escrito en mi diario, pero que cuando los voy escribiendo también me llenan de energía positiva porque justo los diseñé así. Son 8 frases con las que yo me recuerdo todos los días cosas importantes para mí. La primera es: el universo me sorprende con su abundancia diario. Y es una forma de decir, la vida es muy buena, la vida es increíble, date cuenta, que no se te olvide, por ejemplo, ¿no? Luego también tengo una pequeña práctica de meditación y de visualización, donde justo es apagar el ruido total, sentarme, conectar con la respiración o con un punto fijo de algo y ver qué pasa dentro de mí, observarme, tratar de no juzgar lo que sucede, si me siento estresado, si me siento triste, si me siento feliz, un poco saber que yo no soy las nubes, sino soy el cielo. Después de eso, lo de visualizar o manifestarlo de alguna manera es sentir las emociones de mi futuro, o sea, lo que quisiera vivir, cómo lo encarno. El ejercicio que pues me da muchísimas, bueno, muchísimas cosas buenas, desde los químicos, desde el salir de mi casa, a veces caminar, ir al gimnasio a hacer pilates, yoga, nadar, pesas que también me encanta, correr, el aprender, o sea, que es estar leyendo un libro nuevo. Esta semana cumplí 126 semanas leyendo diario, algo que en algún momento pensé que hubiera sido imposible. Y aprender veo que también me da un buen ánimo. Luego trabajar, me encanta mi trabajo y lo compartía hace poco que a veces siento que me faltan horas, en especial ahorita en verano que se hace de noche muy tarde. Me gusta trabajar hasta tarde y sé que hay que tener un balance, pero
veo mis listas de tareas por hacer y siempre tengo 1000 cosas más que podría seguir haciendo y bueno, a veces hay que bajarle un poquito y aprender a tener una rutina constante, pero hacer algo que te gusta, hacer algo que te motiva, también te hace sentir bien. Luego la presencia, que es estar realmente donde estás, ahora con el teléfono y volviendo a las redes que ya han aparecido varias veces y no es lo único, la tecnología no es el único enemigo, a veces la propia mente lo es que estás en un lugar y pensando en otro, yendo, viniendo. En los últimos años he tenido el chance y la fortuna de ir de vacaciones seguido y se me hace interesante que las vacaciones están idealizadas. Y ya cuando estás de vacaciones luego te enojas con alguien, peleas o ya fueron muchas vacaciones y ya quieres regresar y claro que ese es el privilegio, pero no solo eso. Ahora viviendo en Europa un poco lo mismo y ya lo hablaré más a detalle en el episodio que voy a hacer de un año viviendo fuera de México. También ves Europa de fuera y crees que es lo mejor y luego ya estás aquí y claro que tiene cosas buenas, a mí me encanta, estoy feliz, pero como todo tiene las dos partes de la historia. Y bueno, ya para no hacer tan larga esta parte, además de la presencia tengo comer bien, conectar, que conectar lo veo siempre hacia adentro y hacia afuera, con gente que me dé algo valioso, con algo en mi entorno, con la naturaleza y descansar. Pero la verdad es que revisando todos estos hábitos, me di cuenta, y por eso decía que con orgullo, que tengo una vida que he aprendido a construir y que muy poco a poco y con mucho esfuerzo, con muchos errores de por medio, he aprendido a hacer a mi medida, tanto en lo personal, como en lo profesional, como en lo relacional. Entonces, el gran regalo que me llevé esos días, que fueron 15 dirán, ay, qué exagerado y qué poquito, pues sí, sí es poquito, pero es mucho más de lo que había vivido en los últimos años. Me sentí feliz porque tampoco es que estuve aislado, como ya dije antes, sino que tengo toda una red a mi alrededor. No necesariamente soy el más social y el que se la pasa en la calle con 1000 gente. A veces tengo una época donde estoy más afuera, a veces donde estoy mucho más dentro. Ahorita, como digo, estoy entre modo monje, algo así, solo trabajo y, y hago ejercicio y ya. Pero este tiempo pues me demostró el crecimiento que he ido construyendo, que soy menos dependiente de lo que creía. Y me siento más seguro de quién soy, de mi proyecto y puedo ver muy claramente cómo he cambiado en estos 10 años. Me siento orgulloso de lo que fui y me encanta quién soy hoy. Al final creo que la vida es un equilibrio constante entre la soledad y la conexión, entre estar dentro y estar fuera, entre la introspección y la creatividad que nace de esta soledad. Y también con la interacción de los demás y el entorno. Ambas cosas son muy importantes y hay que aprender a dominar las dos. Pero algo que sí quiero decir y que se me hace que merece un paréntesis tal cual, es que yo no creo que ninguna persona, y aquí me voy a salir un poco de lo personal, porque sé que a la mayoría de la gente que oye esto también le interesa la parte profesional que ocupa una gran área en la vida de todos. Y es que yo no creo que exista ningún gran profesional, seas empleado, seas emprendedor, empresario, ama de casa, que al final también si eres ama de casa, pues todo lo que haces en tu casa es como una profesión y aunque tengas un hobby, lo que sea, o sea, yo creo que cualquier persona que realmente es plena, sí disfruta de la soledad, sí la tiene que disfrutar porque la vida, más allá de que te llenes de gente, siempre va a ser una experiencia individual. Nacemos solos, morimos solos y por más que nos apoyen, estos problemas más profundos vienen de la soledad. Y cuando te conoces bien y cuando amas tu espacio, cuando te gusta quién eres, cuando estás en paz con tu naturaleza, entonces ahí se abre la posibilidad de que tengas una creatividad muy distinta. Y yo creo, también lo he dicho varias veces, que para mí la definición de un artista, hoy diría ya no solo un artista, un creativo, es alguien que se atreve a ser sí mismo, que vence el miedo y que lo manifiesta en el mundo. Y yo creo que todos somos creativos, que un creativo no solo es un músico, un diseñador o un artista visual, sino un contador puede ser muy creativo, como lo dije, un ama de casa puede ser muy creativa, porque no es lo mismo cómo pones una cosa, cómo pones otra, alguien que barre, está esa película del barrendero japonés que no recuerdo que ganó el Oscar, no sé cómo se llamaba, pero es increíble ver la dedicación de ese señor y si no la han visto, por favor, véanla. Voy a buscar la información para ponerla en la descripción del episodio o en la newsletter escrita para quien no la ha visto la pueda ver o si por ahí no la pongo, pregúntenme.
Pero es increíble ver ese señor que diario va y limpia baños públicos en Japón y lo hace con una dedicación y con un amor y tiene un ritual en su vida que se prende velas en las noches, va oyendo música y cantando diario al trabajo. ¿Y cuánta gente podría decir, híjole, cómo puedes disfrutar limpiar baños y todo dejan cochino? Obviamente Japón está mejor que México, que España, definitivamente que los dos. No conozco, pero se ve. Pero es bonito porque es un señor que está en paz consigo mismo, con su verdad, y eso le permite compartirlo con el mundo, que al final eso creo que es la creatividad, el compartir lo que llevas dentro, que tiene un sello propio, porque aunque todos tenemos una soledad interna, cada una se ve distinta. Y eso se me hace que es aprender a aceptar y a utilizarlo a tu favor. Por eso es que la soledad está llena de tantas cosas maravillosas. O sea, yo no creo que exista ni un gran hombre ni una gran mujer en la historia del mundo que no haya estado en paz y que no haya tenido armonía dentro del mundo interno, que a la vez, paradójicamente, es lo que te conecta con todo lo externo. ¿Por qué? Bueno, por todas las razones que hemos hablado hoy. Así que, bueno, reforzar un poco más esto de que quiero agradecer también a la gente que forma parte de este proyecto porque son parte de este estilo de vida que me he atrevido a construir. Como decía, que no estoy todo el tiempo en la calle ni con gente, tengo interacciones muy específicas y significativas, a veces sí me encierro, a veces sí ando más afuera. Lo del podcast ha sido una gran ventana justo hacia mi interior, hacia mis sueños, hacia el niño que fui, hacia el hombre en el que me voy convirtiendo todos los días y que quiero ser. Me da mucho conexión, me da una cercanía y aunque no puedo hablar con cada uno de ustedes, todos los comentarios que recibo, los mensajes, o sea, el hecho de que el proyecto vaya creciendo todos los días me da mucha paz, me da mucha felicidad. Y así como esta soledad que sentí en los últimos días para bien, bueno, quiero dar ese agradecimiento en este espacio. Es algo muy valioso que no cambiaría por nada, definitivamente. Y antes de irme, sí hay que decir también, o quiero decir también, que las circunstancias en la vida van y vienes. A veces estás arriba, a veces estás abajo, es como una rueda. Y lo único cierto es que nunca nada es igual. La única certeza es que todo cambia. Y reconocer esto te ayuda a depender más de ti, porque sabes que si pones tu seguridad, si pones tu plenitud, felicidad en un factor externo, muy difícilmente lo vas a mantener. El único que te va a acompañar en toda la jornada de vida eres tú, por más que no queramos perder a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas. Y no hay que verlo como perder, porque al final es agradecer los momentos y las cosas que compartimos. Pero así como valoramos tanto a los demás, hay que aprender a valorarnos a nosotros mismos. Hay que tratarnos como una relación de las más importantes porque efectivamente lo es. Tú eres la persona más importante de tu vida. Y si estás bien contigo, vas a poder estar bien con los demás. Te vas a relacionar desde la plenitud y no desde la escasez o la necesidad. Este equilibrio siempre hay que irlo descubriendo, siempre va evolucionando y hay que recalibrar en cada instante, ni siquiera en cada segundo. Así que al final le deseo a todos que puedan trabajar en eso tan importante, en eso que llevamos dentro y que nos hace humanos. Si alguien está pasando por un momento más complicado y si se siente aislado o más vulnerable, pues sepan que cuando menos aquí cuentan con alguien que los puede escuchar, que pueda tratar de dar un buen comentario. Obviamente hay profesionales para cosas más profundas y siempre es válido saber pedir ayuda. Pero si tal vez tu situación no la ves tan grave, bueno, también trata de verle esta parte positiva de entender la soledad como una oportunidad. Así que nuevamente quiero agradecerte por estar aquí, por acompañarme en esta reflexión, volverte a invitar a que si te gustó el episodio no olvides darle una buena calificación y compartirlo. Me encantaría seguir oyendo sus ideas sobre este tema. La verdad que las últimas semanas han sobrepasado todas mis expectativas de las conversaciones que se han abierto y por más que individualmente algo ya se había hecho, o sea, esto se empieza a sentir como una comunidad y me hace sentir muy feliz. Me hace sentir feliz que estas reflexiones, que estas experiencias tengan un impacto positivo en mi entorno.
Y ya que estamos aquí, también quiero hacer otra noticia que igual me llena de emoción. Como ya había adelantado hace unos meses, próximamente van a empezar a haber entrevistas en este canal. Y si todo sale bien, la primera va a salir o se va a publicar ya a partir del próximo mes de octubre. Ya estamos en proceso de grabar varias de ellas y me muero por profundizar en historias, en pensamientos, en vidas de personas que admiro y que tengo la dicha de conocer. Y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, hasta de gente que todavía no tengo la suerte de conocer, pero que este proyecto me acerque hacia allá. Estoy muy agradecido por esta nueva etapa del podcast, ya casi año y medio. Así que además de estas reflexiones, muy pronto vamos a poder escuchar también otras voces más que la mía. Pero bueno, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio del podcast de GP. Gracias.